Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando acerca de los principios del reino de Dios. Recuerde, son preceptos, son ordenanzas que Dios ha dejado ahí en la Escritura que nos ayudarán a tener una vida cristiana más fructífera, a vivir vidas más sanas, a caminar cada día conforme al plan y al propósito de Dios, a andar en su voluntad y a andar viviendo y practicando lo que decimos creer. Hoy quiero llevarles a un pasaje del Antiguo Testamento que es bastante interesante, pero antes de entrar en nuestro tema para el día de hoy, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Si Él no está, esto es una pérdida de tiempo. Si no es el Espíritu Santo el que nos habla y nos enseña a través de su palabra, pues bien podríamos estar haciendo algo de pronto más provechoso con nuestra mañana dominical. Así que por favor acompáñeme, cierre sus ojitos, vamos a concentrarnos en nuestro Dios. Vamos a pedir que Él nos hable. Señor, hoy te lo rogamos. Por el precioso nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a buscarnos. Por favor, abre nuestra mente, ilumina nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús reprendemos todo impedimento, toda distracción, todo espíritu inmundo que quiere robarnos la palabra, todo cansancio, somnolencia, toda dolencia, Señor, se van ahora en el nombre de Jesús. Y pedimos que por estos minutos tu palabra nos inunde, nos lave, nos llene, nos purifique y nos instruya. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hace cerca de 200 años, en Europa del Este, existió un rabino, lo conocían como Reb Bunim. Y era uno de esos hombres ancianos, ya patriarcas, si se pudiera calificar de esa manera, que no hablaba mucho, pero cuando hablaba le dejaba a uno el pensamiento y las ideas necesarias para cambiarle la vida. Y él tenía un par de frasecitas muy interesantes que bien se pueden aplicar a nosotros en el día de hoy. Él decía que en sus bolsillos, en cada uno de sus bolsillos, al lado derecho, al lado izquierdo, en uno de ellos llevaba un pequeño papelito que decía: no soy más que polvo y ceniza. No soy más que polvo y ceniza. Si ustedes recuerdan, esa es la frase que utilizó Abraham cuando se dirigía a Dios en Génesis capítulo 18 y el versículo 27. Génesis 18 trata del juicio sobre Sodoma y Gomorra, y en los inicios del capítulo se nos muestra cómo Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra, y él quería pedir, bueno, si hay 50 justos, tal vez no destruirían la ciudad, si hay 40, etcétera, etcétera. Usted puede leer esa hermosa historia de intercesión y de comunicación entre el hombre y Dios. Y Abraham utilizó esa frase. Él se dirigió a Dios y le dijo, Abraham replicó y le dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar, mi Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Polvo y ceniza. Para los modernistas quizás es una implicación a la cremación, ¿verdad? Si a usted lo sepultan, si a usted lo entierran allá en el féretro, pues se va a convertir en polvo. Pero si a usted lo creman, se va a convertir en ceniza. Como sea, esa es la frase que utilizó Abraham. No soy más sino polvo y ceniza. Y Reb Bunim decía que en el otro bolsillo, al otro lado, debería tener un papelito, o él tenía un papelito, y que todo ser humano debería tenerlo, que le recordara y le dijera: el mundo fue creado solo para mí. El mundo fue creado solo para mí. Esto es una referencia al Salmo capítulo 8, versículo 5. No sé si ha leído ese maravilloso salmo. Es asombroso la manera como el salmista describe a Dios y su obra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? O el hijo del hombre para que de él hagas memoria. Y en el versículo 6 dice, versículo 5, le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Escúcheme, esto es una descripción suya, es una descripción del ser humano. Al ser humano Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles, nos ha coronado de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La autoridad que Dios le concedió a Adán y Eva en el huerto del Edén para señorear, juzgar, gobernar este planeta Tierra. Qué maravillosa la manera como Dios nos ha creado. Así que Red Bunin, él decía que en su bolsillo derecho, él tenía un papelito que le recordaba, no soy más que polvo y ceniza. Y en el bolsillo izquierdo tenía otro papelito que le recordaba, el mundo fue creado solo para mí. Sé que son dos frases bastante opuestas. Es una lección bastante asombrosa. Por un lado, nosotros debemos ser humildes. Recordar que a la postre o nos convertimos en ceniza o nos convertimos en polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero también es cierto que la humildad excesiva puede llevarnos a un punto en el cual nos consideremos que somos poca cosa, que no valemos, que no somos tan importantes, que somos insignificantes y hasta de pronto inútiles. Así que ahí aparece la importancia de la segunda nota. Él dice, el mundo fue creado solamente para mí. Esa frase, aunque suene arrogante y muy altiva, nos hace pensar en la posición en la cual Dios nos ve y la inmensa responsabilidad que todo ser humano debería sentir de que el futuro del mundo está en sus manos, que forma parte del destino del mundo globalmente. No somos seres aislados, no somos islas en medio de un océano. Las decisiones suyas afectarán a su familia, afectarán su comunidad, afectarán la iglesia. Las decisiones de cada ser humano afectarán a todo su entorno. Las decisiones de un ser humano pueden afectar a la humanidad entera, ¿verdad? Así que qué asombrosa lección de humildad y qué asombrosa lección de orgullo y de vernos en la manera en que Dios nos ve. Este principio de Reb Bunin, un patriarca judío de hace más de 200 años, es un principio que se basa en la Biblia. En Levítico capítulo 14, si no lo ha leído, por favor léalo. Es un maravilloso y asombroso pasaje que nos habla de cómo Dios permitía la sanidad de un leproso. Solamente Dios puede sanar algo tan terrible como la lepra. Si una persona era sanada de la lepra, debía presentarse ante el sacerdote y había un rito muy interesante. Escuche lo que dice Levítico capítulo 14 y el versículo 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro con aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Una maravillosa historia, por favor léala de pronto esta tarde cuando esté allá reposado en su momento de descanso. Dedíquele un tiempo más a la palabra de Dios y lea esta maravillosa historia en Levítico capítulo 14. Pero siguiendo con nuestro tema acerca de la humildad y acerca de la grandeza que hay al interior de cada ser humano, este pasaje de Levítico nos indica algunas cosas que tenía que tomar
que forman parte de ese asombroso rito de purificación o de limpieza de alguien que había recibido el poder de Dios en su vida y le había sanado la lepra. Allá se nos muestra que el que se purificaba, el que había recibido el milagro de parte de Dios, tenía que llevar cedro e hisopo. Es muy interesante el contraste entre los dos elementos. El cedro es uno de los árboles más altos, frondosos, fuertes, rectos. No son de esos árboles que tienen 2 o 3 troncos, no, es un árbol grueso. Usted ha escuchado seguramente madera de cedro. Es un árbol altísimo, fuerte, alto. Nos habla del orgullo, de la altivez, de la prepotencia a la que puede llegar el ser humano. En contraste, Dios le pide al que iba a recibir, el que había recibido el milagro de sanidad y que iba a recibir la declaración por parte del sacerdote de que estaba limpio y podía retornar a la sociedad, tenía que tomar hisopo. Hisopo es un arbusto muy bajo que incluso crece hasta sobre las paredes. Algunos comentaristas hablan de ese contraste del cedro que representa la altivez del hombre frente al cedro que podría representar la humildad excesiva, como sea, para quienes se consideran y son altivos, orgullosos, prepotentes, o para quienes se consideran muy bajos, inservibles, porque no tienen una profesión o porque no tienen las mismas riquezas de otro o no tienen las mismas habilidades de otro y se consideran inútiles, inservibles, se menosprecian a sí mismos. Ambos, unos y otros, necesitaban ir acompañados de la grana. La grana es color rojo, es color carmesí, simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el altivo como el humilde menospreciado, el muy grande como el muy bajito, ambos necesitan ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado para la salvación del mundo. No soy sino polvo y ceniza, y el mundo fue creado solo para mí. Las dos posiciones se reconcilian en Cristo y es así como Dios nos ve. Por lo tanto, no debería existir en nuestro corazón orgullo, altivez, soberbia y mirar a otros por encima del hombro y menospreciar, rechazar, herir o maltratar a otro ser humano. No debería existir en nosotros la idea o la sensación de que no valemos, de que no somos importantes, que somos un estorbo, que le debemos al mundo hasta el aire que respiramos, que nadie nos toma en cuenta, que no valemos o que no servimos. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el único medio para llegar al Padre. Por esa sangre preciosa, usted y yo no somos altivos, prepotentes y soberbios, pero tampoco somos menospreciados, inservibles o inútiles. Somos hijos de Dios, criaturas hechas con las mismas manos de Dios. ¿No le parece asombroso cómo Dios nos trata, nos recoge, nos levanta y nos ve con esa dignidad, con ese valor, con esa importancia? Así Dios lo ve a usted. Mis amigos que me están escuchando, no escuche las mentiras de Satanás y tampoco escuche sus propias mentiras. No escuche las mentiras de los que están alrededor cuando usted siente que es menospreciado, se burlan de usted, le ponen apodos, lo ignoran, pasan por alto sus opiniones. No se sienta realmente inservible o inútil dentro de este mundo glorioso de Dios y mucho menos dentro del reino de Dios. Usted y yo fuimos creados por las manos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo recogió ese mismo principio
y lo trajo a los discípulos en Juan el capítulo 13 y lo puso como un precepto, un principio de vida sublime, importante, básico, esencial para la vida del ser humano y para la vida de todos aquellos que decimos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y añadió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Un mandamiento nuevo? Sí, Señor, es un mandamiento nuevo. El mandamiento de amarse unos a otros ya está registrado en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 19 y el versículo 18, Dios instruye al pueblo y dentro de sus mandamientos, dentro de la ley de Dios, de la Constitución para la nación de Israel y para la humanidad entera, Dios incluyó allá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? El Señor Jesús tomó este principio de vida. Amarás a tu prójimo y lo elevó al nivel de su ejemplo. Él lo elevó al nivel de la divinidad encarnándose por amor, por misericordia. Dios les pidió a sus discípulos, sí, ámense unos a otros, pero dijo, lo nuevo es que tienen que amarse unos a otros como yo lo estoy haciendo. Un amor que entrega, un amor que se sacrifica, un amor que todo lo da. Parece imposible, ese es el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y Él le está pidiendo a usted en esta mañana que usted ame como Él lo amó a usted. Se entregó a sí mismo por nosotros, por puro y santo amor. Él añade, y ese amor entre ustedes, si es como el mío, que es de servicio, de sacrificio y de entrega, será la señal distintiva por la cual el mundo los va a reconocer. Mirad cómo se aman, mirad el servicio, mire cómo se entregan, mire cómo sirven, mire cómo dan, mire cómo retienen, mire cómo perdonan, mire cómo aman. Y será la señal distintiva de los hijos de Dios. Él lo mostró. Por favor, lea Juan capítulo 13, unos versículos atrás y un par de horas seguramente atrás. El Señor mismo lo mostró a sus discípulos en una forma activa. Se quitó su túnica, se puso la toalla en su brazo, tomó el lebrillo y le empezó a lavar los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. Sí, Señor, como lo oye. El Señor Jesús le lavó los pies al mismo Judas, el que lo habría de traicionar unas horas más tarde, el que lo vendería por 30 miserables piezas de plata. Lavó los pies a sus discípulos. Él hizo una acción concreta de servicio, de entrega, de amor, de aceptación, de valoración, de respeto hacia esos discípulos. Hoy en día, de pronto, nos quedaría fácil lavarle los pies a otros. ¿Por qué? Porque vienen con sus pies cubiertos con medias y zapatos. Trate, por favor, de imaginarse cómo serían los pies de esos hombres que venían caminando con apenas unas sandalias llenos de polvo, quizás callosos, maltratados, heridos, malolientes. Y allá está nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Es un amor que transforma la vida del ser humano, ¿no le parece? Un amor que entrega de tal manera, que se rinde de tal manera, transforma la vida del ser humano y es un testimonio que transformará al mundo. El amor de Jesús establece un nuevo mandamiento, diciendo y enseñándonos, no es un sentimiento, es algo a lo que usted se decide. Amar
usted toma esa decisión, amar servicialmente, sacrificialmente, entregando una acción de servicio y entrega hacia los demás. El apóstol Juan recoge nuevamente el principio de Jesús y nos exhorta de una manera muy clara, muy cruda, quisiera utilizar esa palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! Qué cachetadón, ¿verdad? Qué crudo y qué franco es el apóstol Juan para confrontarnos, y qué verdad tan absoluta. Decimos que amamos a Dios, pero cuando nuestro cónyuge hace algo que no nos agrada, cuando nuestro hijo no nos obedece en lo que hemos pedido, cuando alguien hace algo que nos molesta o nos perturba nuestra comodidad y nuestra tranquilidad, ¡oh! Con qué facilidad nos enojamos, respondemos, gritamos, tiramos, pataleamos y hacemos berrinche como niños malcriados. Decimos que amamos a Dios, pero no movemos un dedo para servir, para entregar, para hacer sonreír a otros, para despojarnos de lo que tenemos, quitarnos el pan de nuestra boca y permitir que otros sean saciados. Todos hemos escuchado ese versículo del apóstol Juan, primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. No podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, cuando tenemos al frente al hermano, que lo vemos todos los días, al esposo, a la esposa, al cónyuge, los hijos, el tío, la suegra, el que sea, lo tenemos al lado y lo aborrecemos. Es un mentiroso, y el amor y la fe de tal persona es vana. Pero me asombré al encontrar la cantidad de versículos que nos están haciendo referencia a ello. Yo no sé si ha leído su Biblia en los últimos días. Si no lo ha hecho, hoy se va a reponer, porque le voy a leer. Si tiene la agilidad para buscar los versículos, por favor hágalo. Y si no, yo mejor le recomendaría o tome nota o simplemente escúchelo y después vuelve, y en YouTube, recuerde, allá estamos almacenando y poniendo para la utilidad de otros que en su horario y a su tiempo verán esta predicación. Vuelve y escuche la predicación. Escuche algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Escuche la palabra de Dios y deje que entre su corazón y le refresque la memoria. Y le refresque allá en su mente cómo se ha estado usted comportando recientemente con su familia, con su cónyuge, con sus hijos. Escuche la palabra de Dios. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Sí, el amor es de doble vía, pero si yo no recibo nada, la Biblia no dice que pare de amar. Yo debo amar y amar y amar. ¿Por qué? Porque el modelo es Cristo. No soy yo, no es el ser humano, es Cristo. Él amó y amó y amó. Y desde la misma cruz donde el ser humano lo estaba matando, desde allá expresó, perdónalas, Padre, porque no saben lo que hacen. Amar y amar y amar. Romanos 13:8. No le deban a nadie nada, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se reducen en este concepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 8. Escuche esto, Gálatas 5:13.
Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Servir. Efesios 4:2. Sean siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Tolerantes. Que no permitimos el menor reclamo, la menor pregunta, la menor crítica, el menor señalamiento a nuestro cónyuge, ¿verdad? No le permitimos a nadie que nos enseñe y nos corrija. Dice, sean tolerantes unos a otros con amor. Si mi esposa ve las cosas color rosa y yo las veo color azul, ¿por qué tengo que enojarme? ¿Por qué habría de maltratarla? ¿Por qué habría de irritarme? Tolerantes. Primera de Tesalonicenses 4:9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado que debemos amarnos unos a otros. Dios nos enseña a amar unos a otros. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Hace referencia a la iglesia de Tesalónica, que estaba enviando una ofrenda a Jerusalén. El amor abunda hacia otros. Dar generosamente, con libertad. Hebreos 10:24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor, no solo de palabra, sino con obras. Amor que sirve, que cuida, que pasa la aspiradora, que lava la loza, que tiende la cama, que saca la basura, que recoge la ropa sucia. Amor que se extiende en buenas obras. Primera de Pedro 1:22. Ahora se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, de todo corazón. Es amor que nos conmueve, que nos lleva a expresarle a nuestro cónyuge que le amamos, decirle a nuestro hijo te amo, a sonreírles cuando los vemos, a alegrarnos en nuestro corazón porque disfrutamos de tenerlos en casa, de su presencia. Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Primera de Pedro 5:14. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. ¿Hace cuánto no le da un beso a su hijito o a su hijita? Hágame el favor y acérquese y salude de beso a los suyos y expréseles con un abrazo su amor, su cariño, su aceptación. Qué deleite salir y uno encontrar a sus hijitos en casa. ¿Qué más quiere uno que estén en casa, verdad? Qué emocionante es. Acérquese y deles un beso. Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, pues así Él lo ha dispuesto. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y le conoce. Que el amor de Dios nos constriñe. Cuando usted entiende cuánto le amó Dios, cuánto ha perdonado, cuánto ha olvidado, cuánta paciencia, cuánta ternura, cuánto sigue dando cuando usted no tiene tiempo ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de cantarle una cancioncita, ni siquiera de decirle buenos días. Está corriendo en sus actividades, en sus tareas, está afanado, cansado y agotado, y Dios sigue dando y dando. Y uno piensa en ese amor. Caramba, el amor de Dios nos hace nacer de nuevo y nos lleva a conocerle. Qué paciente, qué amoroso, qué generoso, qué dadivoso.
Primera de Juan 4:11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se manifiesta plenamente. Primera de Juan 4:11. Dios permanece entre nosotros. Si usted odia, maltrata, grita, guarda resentimiento, tiene deseos de venganza, en estos días estaba en una oficina de la ciudad y allá había una señora que se le olvidó que estaba en una oficina pública y estaba discutiendo con lo que se entendió era su hermana y estaba alegando, estaba muy fuerte. Y tú me llamas a mí egoísta si todos los días estoy a las 8 de la mañana en punto dándole el desayuno a mi papá y cuidando de él. Y estaba discutiendo con su hermana y yo pensaba, caramba, esta señora no aprecia, primero, que tiene una hermana, segundo, que tiene un papá, tercero, que tiene la fuerza para cuidar de los suyos, y están discutiendo y que me llamaste egoísta y estaban allá. La miré tan feo seguramente que se paró y se salió. El ser humano que no valora, que no respeta. Amémonos unos a otros, dice el apóstol, y entonces Dios permanecerá entre nosotros. Primera de Juan 4:21, Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Segunda de Juan 1:5, ahora hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en ese amor, como lo han escuchado desde el principio. Vivir en el amor de Dios y vivir amando a los demás. Por favor, esfuércese. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Uno nunca estará listo para amar a quien de pronto le ha gritado, maltratado, herido, ofendido, traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decidimos amar como Dios nos amó, como Cristo nos amó, como el Espíritu Santo nos sigue amando. Yo le invito en esta mañana a que reconsidere y que decida de una vez por todas amar. Todos estos versículos nos muestran cómo es que se ama. ¿Cuál de estos versículos lo describe a usted mejor en sus últimas presentaciones ante su familia, ante su esposa, su esposo, sus hijitos? ¿Cuál de estos lo describe a usted? Ojalá todos, ¿verdad? Y por favor, reflexionemos sobre ello. Entendamos que cuando no amamos es que no hemos entendido la profundidad de nuestro pecado y de nuestro egoísmo. Jesús le dice a sus discípulos en una ocasión que venían hablando en el camino. Él ya sabía de qué estaban hablando, qué era lo que discutían, los oía ya como acaloraditos de qué estaban hablando. Y entonces allá ninguno se atrevía a decir. Dice, mire, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que servir. Si usted quiere estar alto, primero sirva. Si usted quiere ser reconocido, primero ame, entregue, dé, y verá que la gloria de Dios vendrá sobre usted. Cuando no damos, no servimos, no amamos, no cuidamos, no hacemos sonreír a nadie. Usted piense en eso. ¿Hace cuánto no ve la sonrisa de su esposa o de su esposo o de sus hijitos? Hacer sonreír a alguien durante el día, eso es un premio de Dios. Es un regalo. Lo hice bien, le hablé bien a mi esposa, le contesté bien a mi hijito, me contuve aunque me hablaron mal, pero y los hice sonreír, y uno se siente que está creciendo, que está reflejando la gloria de Dios. De lo contrario, no hemos entendido cuán profundamente egoístas somos y cuán malo es el pecado anidado en nuestro corazón. Si no amamos a otros, no apreciamos el amor de Jesús. El que en verdad entiende lo que Jesús hizo, tiene que amar a todo el mundo, tiene que amar. Yo le invito, piense en esa cruz, piense en el sacrificio de nuestro Señor, y verá que eso lo motivará a amar. Y finalmente, comparémonos con Jesús.
Ese es el nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros. Eso no es nuevo. Lo nuevo es como yo os he amado. Oh, qué entrega, qué desprendimiento, qué perdón, qué misericordia, qué gracia, qué paciencia. Amar como Él nos ha amado. Ese es nuestro estándar. Con Él es que nos comparamos. No con el cónyuge. Como tú no me hablas, yo no te hablo. Como tú no me das, yo no te doy. Como tú no haces, yo no hago. No. El estándar, la medida nuestra es Cristo. Oh, como Él hace. ¿Qué haría Él acá? ¿Qué daría Él? ¿Qué pensaría Él? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo respondería Él? Y vamos llegando a la estatura de la plenitud de nuestro Señor. En últimas, recuerde, somos polvo y ceniza. Y en últimas, recuerde, el mundo ha sido creado solo para usted. ¡Qué maravilloso! Si el mundo ha sido creado solo para usted, recuerde, también el mundo ha sido creado para su esposa, para su hijito, para su hijita, para su papá, su mamita, su suegro, todos los que están alrededor. ¿Cuánto valemos para Dios? Padre, muchas gracias por este principio de vida. Que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Que eso entre hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro interior y desbarate allá todo egoísmo. Pedimos perdón por esas barreras que hemos levantado contra nuestro cónyuge, nuestros hijitos, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, el vecino, el pastor, esos muros que hemos levantado con crítica, juicio, rechazo, menosprecio, burla. Perdón, y en el nombre de Jesús que tu palabra entre y nos ponga un corazón de carne sensible, que palpite por la necesidad ajena, que llore con el que llora, que ría con el que se goza y ha sido bendecido, que podamos dar, prodigar, entregar, amar, perdonar, cuidar y servir, como tú cada día lo haces por nosotros. Espíritu Santo, ahí donde usted está, levante sus manitos y dígale: Espíritu Santo, te entrego mis manos, para que sean tus manos, que amen, que sirvan, que cuiden, que edifiquen, construyen, levanten, sanen. Te entrego mi boca, que sea tu boca para hablar, bendecir, alabar, crear. Te entrego mis ojos para mirar con dulzura, con ternura, con amor, con aceptación, con valor. Te entrego todo mi ser, que sea el vehículo por el cual tú te manifiestes al mundo y que el mundo pueda ser transformado por tu amor en mí y el amor hacia los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los principios del reino de Dios, ahí le dejo como tarea, que se amen unos a otros como el Señor Jesucristo nos ha amado. Que Dios le bendiga, bendigo su semana, su familia y todo aquello en lo que usted ponga su mano, y nos vemos dentro de 8 días. My soul knows it very well. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
knows it very well.